Bienvenidos a un nuevo Top 10. En esta ocasión no vendría a ser un Top 10 de figuras, sino un Top 10 de personajes que me gustaría ver en futuras películas de Transformers. A lo largo de las 6 películas live action que hemos tenido de Transformers, hemos visto muchos personajes, unos muy bien manejados, otros más o menos y otros que de plano fueron terriblemente manejados. A pesar de que en las películas hemos visto un gran número de personajes, la realidad es que hay una gran cantidad de personajes que no hemos llegado a ver en live action y que personalmente me encantaría llegar a ver a estos personajes. Espero en algún futuro poder llegar a ver a estos personajes en alguna futura película de Transformers y si todo sale bien, serán bien manejados. Pero bueno, vamos a comenzar. Al igual que en otros top 10, aquí va a haber unas cuantas reglas. La única regla de este top es que si salió ese personaje en alguna de estas 5 películas, no saldrá en este top, aunque tendré que hacer la excepción con 2 personajes debido a que son necesarios para que se forme cierto personaje. Pero bueno, vamos a comenzar. En el puesto número 10 tenemos un personaje que no ha sido tan explotado y ha tenido muy pocas participaciones a lo largo de la franquicia, y me refiero a Cosmos. Este personaje, junto con otros personajes de G1, se han caracterizado por quedar en un segundo plano y sus únicas participaciones después de sus apariciones en G1, pues se han caracterizado por ser en los cómics. Cosmos sí ha llegado a aparecer en el universo de las películas de Michael Bay, teniendo una pequeña participación, pero en los cómics. Personalmente me genera bastante curiosidad ver qué harían con Cosmos, y con este personaje creo que podrían abrir la posibilidad de ver otras razas alienígenas en el universo de las películas. En el puesto número 9 tenemos a un personaje que es considerado uno de los Decepticons más fuertes y que la idea de verlo en las películas ya no es tan difícil ya que ya hemos visto varios Triple Changers y me refiero a Astro Train. Este personaje ha demostrado ser uno de los Decepticons más fuertes no solo en el combate, sino a la hora de generar estrategias. Lamentablemente para Astro Train, su participación ha sido considerablemente reducida a lo largo de los años, y al igual que Cosmos, también ha llegado a aparecer en el Bayverse. Astro Train tuvo su participación en los cómics de las películas, siendo un soldado bajo las órdenes de Shockwave. Astro Train, junto con otros personajes, se llegó a considerar por bastante tiempo que sería prácticamente imposible que lo veamos en el cine, principalmente por la cuestión de que es un Triple Changer, pero ya con la aparición de varios personajes Triple Changer a lo largo de las películas, pues la idea de verlo en el cine ya no es imposible. Esperemos y si llega a aparecer en alguna futura película, sea manejado de una muy buena forma y le saquen el máximo potencial a sus diferentes modos alternos. En el puesto número 8 tenemos a un grupo de personajes que forman a uno de los Combiners que no ha sido tan explotado en comparación con Superior, y me refiero a Defensor. Los Autobots en el cine no han llegado a tener algún grupo de personajes que formen algún Combiner. Tenemos a Dragonstorm y los Caballeros de Ayakon, pero Dragonstorm no fue el Combiner favorito de muchos, así que muchos esperan que en algún momento lleguemos a ver a alguno de los ya conocidos Combiners, y probablemente los que mejor funcionarían vendrían a ser los Protectobots. Y los Protectobots no solo servirían para verlos combinarse para formar un Combiner, sino que individualmente cada uno de estos personajes podría aportar algo interesante y podría generarse ciertas subtramas en la película. Una posible subtrama vendría a ser entre Ratchet y First State, ya que en algunas continuidades, Ratchet ya está bastante desgastado después de tantos años de ser médico y ya necesita a un sucesor.
aunque quién sabe cómo manejarían a un personaje como Groove, que se transforma en una motocicleta, y lograr que una motocicleta llegue a tener el tamaño de una extremidad, lo veo complicado. Lo más probable es que si vemos a los Protectobots, lleguen a ser 6 Protectobots, al igual que fue en Transformers Combiner Wars. En el puesto número 7 tenemos a uno de los personajes más importantes en la historia de Optimus Prime, y me refiero a Alpha Trion. Este personaje se ha caracterizado en diferentes continuidades por ser el mentor de Optimus Prime, y no solo el mentor de Optimus, sino que además es uno de los 12 Primes originales. Lamentablemente, la participación de Alpha Trion se ha caracterizado por ser bastante corta a lo largo de la franquicia, teniendo muy pocas oportunidades de demostrar todo su poder, ya que generalmente lo vemos en su etapa más antigua, casi en sus últimos días de vida. En el puesto número 6 tenemos a una Seeker que, a pesar de sus pocas participaciones a lo largo de la franquicia, la gran mayoría han sido muy destacables, y me refiero a Slipstream. Este personaje ha tenido pocas participaciones a lo largo de la franquicia, pero a diferencia de otros personajes, la mayoría de esas participaciones han sido bastante destacables. Las posibilidades de que lleguemos a ver a Slipstream aumentaron considerablemente debido a la enorme cantidad de Seekers que vimos en la película de Bumblebee. Ahora es solo cuestión de esperar a ver si en algún momento llegamos a ver a Slipstream en las películas, y si todo sale bien, va a ser un muy buen personaje. En el puesto número 5 tenemos a un grupo de Decepticons que me agradan bastante y que forman a uno de mis Combiners favoritos, y me refiero a Bruticus. En este puesto debo decir que hice un poco de trampa con respecto a la regla que puse al principio del video, pero es que para poder ver a Bruticus necesito que aparezcan 2 personajes nuevamente en el cine, y me refiero a Brawl y a Onslaught, los cuales han aparecido en las películas, pero que lamentablemente sus participaciones fueron bastante cortas. Por lo que parece, en varias ocasiones ha habido pequeños intentos por llegar a ver a Bruticus en el cine, pero al final nunca lo llegamos a ver. Por ejemplo, en Transformers 5 hubo un rumor que se estuvo esparciendo por bastante tiempo en grupos de Transformers, y era que tal vez íbamos a ver a Bruticus en la película de la misma forma que vimos a Devastator. Íbamos a ver al Combiner, pero no estaría conformado por sus ya comunes componentes, y iba a estar formado a partir de los Decepticons que vimos en la película, sin contar a Megatron. Lamentablemente, eso nunca llegó a pasar. Para bien o para mal, Bruticus no lo vimos en Transformers 5 y tuvimos a otro Combiner Decepticon, o bueno, Decepticon entre comillas, que vendría a ser Infernocus y los Infernocons. Aún con todo, me habría gustado ver cómo sería esa hipotética nueva reinterpretación del personaje que es Bruticus, pero lamentablemente al final ese rumor resultó ser falso, así que habrá que esperar a ver si en algún futuro llegamos a ver nuevamente a este grupo de soldados Decepticons y al poderoso Combiner Bruticus. En el puesto número 4 tenemos a un personaje que en algún momento se convertiría en el líder de los Wreckers, y me refiero a Springer. La idea de ver a Springer en el cine ya no es una idea imposible. Ya hemos visto Triple Changers y uno que otro vehículo cybertroniano. Si llegáramos a ver a Springer y uno que otro Wrecker en una película importante de Transformers, existe la posibilidad de que se haga tal vez un spin-off enfocado en los Wreckers. Si bien la idea de hacer una película de los Wreckers es un tanto difícil de que lo lleguemos a ver, ya que sería un grupo de personajes prácticamente desconocidos para la gran mayoría, ya hemos visto en otras franquicias que esta idea puede llegar a funcionar si se llega a ejecutar correctamente. En el puesto número 3, y ya que estoy comentando un personaje de los Wreckers, es momento de comentar
al líder de los Wreckers, y me refiero a Impactor. Este personaje fue el que lideró por primera vez al equipo de los Wreckers y puso la mayoría de ideales que estos soldados siguen. A pesar de ser el líder de los Wreckers, generalmente Impactor no puede cumplir con su función de líder por mucho tiempo, ya que los Wreckers generalmente están siempre en constante peligro, por lo que o este termina muriendo o termina haciendo algún tipo de cosa que hace que lo tengan que remover del puesto de líder. A pesar de ser un Autobot, Impactor es un personaje que llega a rozar bastante con sus compañeros Autobot, ya que sus acciones hacen que muchos duden si de verdad es un Autobot. Aún con todo, me encantaría llegar a ver a Impactor liderando un grupo de Wreckers en el cine, y tal vez en algún momento existe esa pequeña posibilidad de ver una película enfocada en los Wreckers. En el puesto número 2 tenemos un personaje que es una amenaza para ambos bandos, y me refiero a Overlord. En muchas continuidades, Overlord es una de las amenazas más grandes que llega a tener tanto Autobots como Decepticons, ya que él no está dispuesto a aceptar órdenes de alguien y le encanta la violencia. Overlord obedece órdenes por un tiempo y generalmente se le llega a poner en un grupo de Decepticons que son capaces de destruir ciudades con bastante facilidad. En el caso de Overlord, internamente tiene los componentes suficientes de una fábrica, lo que le permite generar munición casi ilimitada. Lo más probable es que si llegáramos a ver a Overlord en el cine, este obedecería órdenes por lo menos la mitad de la película y el resto de la película se convertiría en el villano principal. Y esa sería de las pocas ocasiones en que los Autobots y los Decepticons tendrían que hacer una alianza temporal para derrotar a esta amenaza. En el puesto número 1 tenemos a uno de los Autobots que muchos han estado esperando por muchos años, pero que simplemente no lo llegamos a ver en el cine, y me refiero a Ultra Magnus. Muchos han estado esperando la aparición de Ultra Magnus en las películas, pero simplemente no pasa. Se ha especulado por mucho tiempo cuándo va a ser el momento en el que veremos a Ultra Magnus en el cine. De mínimo se espera un pequeño cameo donde por lo menos podamos ver el diseño que tendría en las películas, pero lamentablemente no pasa. Esperemos y pronto en una futura película de Transformers podamos ver una por lo menos pequeña aparición de Ultra Magnus para que ya de mínimo eso sea un pequeño adelanto de una posible aparición más importante en una película posterior. Para ir finalizando, en el puesto bonus tenemos algo que tiene una probabilidad muy baja de que lleguemos a ver en el cine, pero bueno, y me refiero a la DJD. La División de Justicia Decepticon es un grupo de Decepticons encargados de buscar a los traidores o a los desertores de las filas Decepticon y darles una muerte muy dolorosa. Esto debido a que cada uno de los que conforma la División de Justicia Decepticon cuentan con habilidades que les permiten torturar a sus presas, por así decirlo, y darles una muerte muy lenta y lo más dolorosa posible. Las posibilidades de que volvamos a ver al traicionero Starscream en el cine volvieron a surgir debido a la nueva continuidad en donde se encuentra vivo, por lo que la posibilidad de que volvamos a ver intentos de asesinato a Megatron por parte de Starscream volvieron a surgir. Y cabe la posibilidad de que si eso llega a pasar, la División de Justicia Decepticon llegue a aparecer, pero es poco probable. Pero bueno, eso vendría a ser todo, así que sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto, y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente, y cortamos.